a toda persona que quiera verme, escucharme o lo que sea. Esto es Comientando, un lugar para aprender que la nutrición, la alimentación, la gastronomía y hasta la salud pueden aprenderse con el clásico plan de peli y manta. Yo soy Inés, soy nutricionista, comunicadora científica y un poco friki, no lo voy a negar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema quizás un poco más complejo, pero algo diferente. Podemos conocer nuestra historia a través de la ficción, podemos conocer la historia de nuestra alimentación a través de la ficción y sobre todo, qué nos cuenta la alimentación en las series de época. Vamos con un episodio en el que vamos a intentar hablar de la alimentación en la España del principios del siglo XX, hasta los años 30, un poco más, porque seguir más allá de ahí es algo más complejo. Si pensamos en la alimentación de la época, tenemos que pensar que había una diferencia clara en las clases sociales. No era lo mismo la alimentación de los más pudientes, de los más ricos, que la alimentación de los pobres que servían en sus casas o de los pobres que vivían en la calle. Había un clasismo y una desigualdad evidente incluso a la hora de comer, lo cual evidentemente influye también en la salud y en cómo se desarrollan las personas. Si pensamos en la gente menos favorecida que vivía en las ciudades, lo más probable es que lo viésemos sirviendo en casas de los más pudientes, ya siendo parte del servicio a la hora de limpiar, o siendo parte de la cocina, o siendo parte de los que servían esa propia comida, pero normalmente viviendo bajo un techo gracias, entre comillas, al trabajo que tenían en esas casas de personas más pudientes. Lo que implica que su alimentación se basaba muchas veces en sobras de esos lugares o en los productos que las personas más pudientes no querían. Yo lo siento por doña Alicia, pues no sabe con quién va a casarse. Por supuesto que lo sabe. Ella y doña Teresa. Esa mujer nunca hace nada sin intención. Algo habrá para que prometa a su hija con él. Por eso tomaban mucha casquería. Al final las personas más ricas tomaban ese filete de carne, de pescado, y el servicio se quedaba con la casquería y tomaban guisos basados en casquería o platos que se basaban en ese tipo de proteínas, además de los vegetales que estuviesen disponibles, o sobre todo cereales, tubérculos. Por eso en aquella época se inventaron nombres muy originales, como llamar chuletas de la huerta a papas asadas. Su comida era mucho más sencilla y sobre todo mucho más clásica y tradicional que la de las personas a las que servían, porque se basaban en recetas aún tradicionales y en los productos disponibles y los productos más baratos. Así que no te has ido. Pensé que lo habrías hecho después de haber estado a punto de que nos despidiesen a todos haciéndote pasar por un cliente. Necesitaba hablar con Lady. Julio, esto es una locura. No vas a encontrar nada. Por eso eran comidas de las que se habían hecho toda la vida, mientras que las personas ricas cada vez se acercaban más a una cocina más moderna que llegó a España a principios del siglo XX. Pero había gente que era aún más pobre, gente que no tenía la posibilidad de vivir en las casas de personas a las que sirviesen, o gente que vivía a las afueras de las ciudades, incluso en pueblos más pequeños, donde tenían aún menos posibles. A las personas que vivían en las ciudades y que tenían, por desgracia, que vivir en la calle, muchas veces dependían de la caridad de las personas ricas o de su servicio, porque algunos servicios aún les sobraba comida de lo que ellos mismos comían y se lo daban a las personas pobres, o de la caridad de instituciones como los conventos, que solían repartir comida entre las personas que vivían en la calle, entre las personas sin hogar y sin medios. De hecho, de esa situación viene la expresión de estar a la sopa boba, que actualmente significa no hacer nada o intentar como vivir de no hacer nada, y se utiliza de forma despectiva, pero en aquella época la sopa boba era como un conjunto de guisos, de los guisos que tenían los diferentes conventos, que se unían y se repartía entre las personas que necesitaban de la caridad para sobrevivir. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú por aquí tan temprano? Pues si le digo la verdad, que no me han querido fiar en el colmado. Un poco de pan y un poco de chorizo es lo que quería. Tampoco me iba a llevar la tienda entera. Pero ni por esas, así que... Nada, siéntate. Que donde comen dos, comen tres. Pero Miguel, tú no vayas pidiendo por ahí. Si aquí siempre puedes comer. Por otro lado, también habían personas que, aunque no tenían recursos y tenían que vivir de la caridad de esas personas ricas, eran conscientes de que también esas personas ricas provocaban la desigualdad. Eran los que no les permitían tener más posibilidades y los que se quedaban con todo, por así decirlo.
Entonces no les estaban agradecidos. O sea, nosotros sin un real y el nuevo jefe fumándose los puros de 2 en 2. ¿Le has visto fumar? Claro, no hay dinero para pagarnos, pero el señor Montaner no trabajará gratis. Mira que si al final no nos pagan, que estamos haciendo el canelo, se lo digo yo. A ver cómo lo digo para que lo entiendas. No se escupe la mano que te da de comer. Pero si no es escupir. Pero claro, tampoco reír la gracia. Es que hay una cosa en la vida que se llama gratitud. A ver, que se nos va a atragantar la comida a todos. Y si no es discutir por discutir, Petra. Es que a veces a tu padre, pues yo no lo entiendo. Y se organizaban en las ciudades, a las afueras de las ciudades, en grupos que se conocían como hermandades o mafias, y hacían hogueras conjuntas para no pasar frío y para preparar guisos con las sobras que conseguían reunir entre todos y repartirse la comida como un grupo. Se organizaban en sociedades que se apoyaban los unos a los otros. Además, también tenemos las personas que vivían en los pueblos, que bueno, pues vivían un poco de lo que les daba la tierra y de lo que se podían intercambiar entre ellos. También de los animales que tuviesen. Entonces, según las zonas de España, podrían haber más proteína animal o más legumbres. Si vamos a la clase social más alta, a la gente más rica, en aquella época, sobre todo finales del siglo XIX también y principios del siglo XX, estaba lo que se llamó la Belle Époque, que la cocina se reflejó como una llegada incipiente de la gastronomía francesa, que estaba muy en auge en ese momento, que empezó a crecer durante esos años y que llegó a España en forma de comida exclusiva o muy, o evidentemente mucho más cara. Era una cocina muy diferente a la española, ya no estaban los clásicos guisos. La casquería quedó mucho más afuera, habían salsas, sobre todo habían vegetales también, que no tenían tantas posibilidades de comer las personas menos pudientes, vegetales más difíciles de conseguir, muchos más exclusivos. Este hotel está siendo mucho más interesante de lo que esperaba. Aquí tiene su champán con fresas, señor. Mucho más caros y que tuviesen mucho sabor. Se buscaba parecerse mucho a esa cocina gourmet que además habían traído, o que se habían visto muchos críticos que se conocían como gastronómadas, porque viajaban por el mundo probando comidas, que la alababan. Y pues en esas casas se sustituyó un poco la comida clásica española por la francesa. Anda, qué buena pinta. Rocío, esas ya se pueden freír. Y esas también. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No he hecho torrijas en mi vida. No me digas, ¿quién lo diría? Muy gordo. ¿El qué? El pan, ¿no estás cortando muy gordo? Pero hay testimonios incluso de personas más pudientes echaban de menos la comida de toda la vida. También los banquetes volvieron a ser los grandes actos de la alta sociedad. Importaba de dónde viniese la comida, de dónde viniese la vajilla, y era crucial poner comida de calidad y normalmente en ese estilo francés. La copa no está limpia. Está todo bien, Ángela. Luisa, ¿cómo es que no ha venido Arcadio? Tenía otro compromiso. ¿Y qué tal le va con la búsqueda de trabajo? Y esta no es la cobertería adecuada, se han debido de equivocar. Está todo perfecto. No, mira. Faltan flores, sabía que tenía que haber encargado más. Pero está todo perfecto, Ángela. No, mírala. David, cuéntanos, ¿cómo vas con la preparación a maestro? ¿Bien? Los merengues deberían de haber salido ya, esto es intolerable. Os pido 1000 disculpas. Ángela, tranquilízate, por favor. Voy a ver qué ha pasado con ellos. Pero luego se fue derivando en un conflicto que quizás todos conocemos, patria versus lo extranjero, lo nacional versus lo no nacional, que evidentemente se reflejó en la sociedad, que era una cosa que estaba en la alta sociedad y que podemos pensar en lo que pasó luego en España y tiene bastante sentido. O sea, que empezaron a formarse dos extremos, a extremizar esas opiniones en el que los franceses, a la hora de la alimentación y de la gastronomía, los franceses era lo mejor, era la mejor comida que había, la más sabrosa y bueno, la que reflejaba mayor clase, pero empezaron a salir personas de otra opinión que defendían lo español por encima de todo, las comidas más clásicas, las más tradicionales, lo nuestro, por así decirlo, lo nacional, lo patrio, y eso era una idea que se reflejaba en las calles y a nivel ideológico, a nivel político, pero es que esto empezó siendo algo de pobres contra ricos, ¿no? Los pobres comían lo más tradicional, lo que podían, mientras que los ricos comían lo extranjero, lo más exclusivo que venía de fuera, pero esa idea se fue transformando hasta conseguir que toda la sociedad se quedase en esos dos extremos. Todos sabemos lo que
lo que vino después. Pero en esta sociedad también se reflejan otras cosas, aparte de esa clara desigualdad, esa lucha de clases. Puedes llamarme Celia, solo Celia. Muy bien, señorita Celia. Lo digo totalmente en serio. Vamos a pasar mucho tiempo trabajando juntas, no veo el sentido en mantener el usted. Sí, señorita. Perdona, pero ¿por qué insistes en llamarme así? Porque mi padre siempre dice que tengo que saber cuál es mi sitio. Y usted es una señorita y yo no. Petra, no quiero criticar a tu padre, pero eso es una tontería. Tú y yo somos iguales. Perdone que le diga, pero eso no es verdad. Pero además hubo algo que a mí me ha llamado mucho la atención investigando sobre este tema, y es que sobre los años 30 se puso de moda echar a las personas que cocinaban en los hogares para que lo hiciesen las señoras de la casa. Porque se decía o se volvió a creer en que las mujeres debían ser las verdaderas amas de casa. Debían ser las que tuviesen el control de su casa, estar en la cocina y controlar lo que se comía. Se pusieron de moda entre la alta sociedad los recetarios de cocina, en el que se instaba a las mujeres, a las señoras de la casa, a ser las que preparasen la comida, a ser las que controlasen, porque ya sabía, bueno, algo de nutrición, algo de que había que comer de manera más saludable, pero también porque se hablaba de comidas más especiadas, de comidas muy sabrosas, y que tú fueses la señora que las cocinaba y que fuesen realmente buenas, te daba como cierto poder o cierta imagen respecto a los demás. Pero si lo vemos en perspectiva, básicamente lo que se hizo fue volver a poner a las mujeres a la cocina, volver a meterlas a hacer tareas de casa para que no saliesen, para que no llegasen a hacer otras cosas, para que no llegasen a pensar más allá, que al final es lo que siempre se ha buscado. Y en las personas más pobres tampoco tenían posibilidad de tener servicio, y muchas veces las que cocinaban eran mujeres en los propios servicios. Les echo el pan como les gusta y les traigo la mantequilla templada. Y ayer cuando llegamos puse a cocer los membrillos y les he hecho un dulce que está para chuparse todos los dedos de la mano. Pero en este caso hasta las personas que tenían la posibilidad de salir allí, las mujeres que tenían la posibilidad de salir de sus casas y de vivir otras experiencias, se les llevó otra vez al interior del hogar y a ser amas de casa como el mayor logro de sus vidas. Así que esta ha sido, bueno, lo que he podido explicar del principio del siglo XX en España. Hay mucho más, hay muchísimos más matices, y si a alguien le interesa podría hacer muchísimos vídeos sobre algún tema concreto de aquella época, pero estas son las pinceladas. Yo creo que se resume en que había una clara desigualdad en esa lucha que luego se vio muy reflejada en la sociedad, entre lo extranjero y lo nacional, entre qué es más válido, y por supuesto el machismo siempre presente en los hogares. Muchas gracias por verme, escucharme o lo que sea. Yo soy Inés y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio que espero que les guste tanto como este o muchísimo más.